¿Alguna vez te has preguntado si Yahvé era conocido solo por Israel? ¿O si su nombre, su presencia y su adoración alcanzaron a la humanidad mucho antes de que la nación de Israel siquiera existiera? Piénsalo. Antes de que Moisés subiera al monte, antes de que las tablas de los 10 mandamientos fueran grabadas en piedra, incluso antes de que Jacob recibiera el nombre de Israel, ya había susurros de Yahvé. Entonces, ¿quiénes eran esas personas antiguas que conocían su nombre? ¿Cómo llegaron a adorar al Dios que hoy asociamos con Israel? ¿Y qué nos dice esto sobre el plan más grande de Dios para la humanidad? Un plan que se extiende más allá de fronteras, naciones y líneas de tiempo. Este es el misterio de la adoración a Yahvé antes de Israel. Y créeme, lo que estás a punto de descubrir podría cambiar la forma en que ves la Biblia para siempre. ¿Quién es Yahvé? Quizá recuerdes el poderoso momento de Éxodo 3. Moisés, de pie frente a la zarza ardiente, temblando, inseguro, lleno de preguntas. Pregunta algo profundamente humano. ¿Cómo te llamas? Y Dios responde con una frase que todavía da escalofríos. Yo soy el que soy, Éxodo 3:14. Es una declaración profunda, eterna, inquebrantable. Luego, en el siguiente verso, Dios le dice a Moisés: di esto al pueblo de Israel, Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes, Éxodo 3:15. Haz una pausa ahí. ¿Te diste cuenta? Cuando Dios dice el Dios de tus antepasados, está revelando que no es la primera vez que la gente escucha el nombre Yahvé. Este nombre, con raíces en el verbo hebreo ser, no es solo una etiqueta. Habla de la existencia misma, de un Dios que fue, que es y que siempre será. Pero aquí es donde todo se pone aún más interesante. El nombre Yahvé no se originó en la zarza ardiente. De hecho, la gente ya lo conocía antes de que Moisés pusiera un pie en Tierra Santa. ¿Sorprendido? No estás solo. Viajemos mucho más atrás y veamos cómo aparece este nombre divino en los lugares más inesperados. Entonces, si Moisés no fue el primero en escuchar el nombre Yahvé, ¿quién fue? Rebobinemos la línea de tiempo bíblica hasta Génesis. ¿Sabías que el nombre Yahvé se menciona en Génesis 4:26? Eso fue mucho antes de Abraham, antes de Isaac, antes de Jacob. En ese momento, la gente comenzó a invocar el nombre del Señor. Sí, Génesis 4:26. Esa palabra Señor, en hebreo, es YHWH, Yahvé. Espera un minuto, esto ocurrió durante los días de Enos, el nieto de Adán. Piénsalo, solo unas pocas generaciones después de la creación, y la gente ya invocaba el nombre de Yahvé. Así que aquí está la gran pregunta. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Quién les enseñó a invocar a Yahvé? ¿Podría ser que Dios estuviera revelando incluso entonces a aquellos que realmente lo buscaban? Veamos Génesis 12:8, cuando Abraham llega a Canaán. Dice el texto: edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Nuevamente, Yahvé. Abraham no se estaba encontrando con una deidad desconocida. Estaba invocando un nombre ya conocido. Un nombre familiar. Un nombre que su linaje reconocía. Y esto plantea una posibilidad asombrosa. ¿Podría la adoración a Yahvé haberse transmitido incluso a través de generaciones corrompidas? ¿Podrían algunos individuos fieles haberse aferrado a su nombre, aun cuando el mundo se inclinaba ante ídolos? Esto abre una verdad poderosa. Dios nunca estuvo ausente. Siempre estuvo alcanzando, siempre llamando, y siempre hubo personas que respondieron a ese llamado, incluso antes de que Israel existiera. Profundicemos, porque hay más. Ahora hablemos de alguien misterioso. Alguien que aparece de la nada en Génesis 14 y luego desaparece con la misma rapidez. ¿Alguna vez has oído hablar de Melquisedec? Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Era sacerdote del Dios Altísimo. Génesis 14:18. Espera, este pasaje presenta a un sacerdote del Dios Altísimo antes de Moisés,
antes de la ley, antes del sacerdocio levítico. Sí, Melquisedec ya servía a Yahvé. Y Abraham lo reconoció. Melquisedec bendijo a Abraham, diciendo: Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, Creador del cielo y de la tierra. Alabado sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Entonces Abraham le dio la 10ª parte de todo. Génesis 14, 19, 20. Así es, Abraham diezmó a este misterioso sacerdote. Y aquí surge la gran pregunta: ¿de dónde salió Melquisedec? ¿Quién le enseñó acerca de Yahvé, el Dios Altísimo? La Biblia no dice que fuera parte de la familia de Abraham. No era israelita. Pero claramente era un verdadero adorador de Yahvé. Hebreos 7 añade aún más misterio, afirmando que Melquisedec no tiene padre ni madre, ni genealogía, ni principio de días ni fin de vida. Hebreos 7:3. Algunos eruditos incluso sugieren que pudo haber sido una figura parecida a Cristo, un presagio del mismo Jesús. Pero esto es lo que podemos saber con certeza. Melquisedec demuestra que la adoración a Yahvé estaba viva y activa incluso fuera de la casa de Abraham. ¿No es asombroso? Esto nos muestra algo poderoso. Dios no estaba obrando solamente a través de Israel. Ya estaba plantando semillas de verdad en todo el mundo, a través de sacerdotes, reyes y adoradores que conocían su nombre. Y sí, hay más ejemplos. Porque Melquisedec no fue el único. Ahora, considera otra figura sorprendente que conocía y honraba a Yahvé. Jetro, el sacerdote de Madián. ¿Te suena familiar? Es el suegro de Moisés. Pero atención, no era israelita. Vivió en la tierra de Madián, y aún así, escuchemos cómo lo describe la Escritura. Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, el sacerdote de Madián. Éxodo 3:1. Un sacerdote, sí, pero no de un Dios falso. Jetro era un sacerdote del Dios verdadero, incluso antes de que Moisés recibiera la ley. Y cuando Jetro visita a Moisés en el desierto, después del éxodo de Egipto, observa lo que sucede. Jetro se regocijó por todo el bien que el Señor había hecho a Israel, y dijo: Bendito sea el Señor, Yahvé, que los libró de la mano de los egipcios. Ahora sé que Yahvé es más grande que todos los dioses. Éxodo 18, 9, 11. Espera. ¿Usó el nombre Yahvé? No solo lo reconoce, lo adora. Y no solo eso, incluso ofrece sacrificios. Jetro trajo holocaustos y sacrificios a Dios. Aarón vino con todos los ancianos de Israel a comer con Jetro, ante Dios. Éxodo 18, 12. Esto es enorme. Jetro, un sacerdote no israelita, ya estaba conectado con Yahvé. Y lo más impactante, no fue reprendido ni corregido, sino bienvenido a la comunión con los líderes de Israel. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que Dios ya se estaba moviendo fuera de las fronteras de Israel. Ya era conocido. Ya era adorado. Ya estaba revelándose a los buscadores en tierras lejanas. No se trataba de etnicidad, ni de nacionalidad. Se trataba del corazón que buscaba la verdad. Jetro es un poderoso recordatorio de que el alcance de Yahvé nunca se limitó a una sola nación. Su historia nos muestra que la adoración al único Dios verdadero se estaba extendiendo silenciosamente, como la luz en la oscuridad. Pero, créelo o no, aún hay más evidencia. Sigamos. Aquí hay un pensamiento alucinante. ¿Qué pasaría si uno de los libros más antiguos de la Biblia, posiblemente escrito antes de Moisés, revelara verdades profundas sobre Yahvé, aunque el personaje principal ni siquiera fuera israelita? Así es, Job. Job no era de Israel. Vivía en una región lejana, fuera de Canaán. Y, sin embargo, todo el libro se centra en su relación con Dios. Veamos cómo habla Job de él. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Sí, ese es Yahvé nuevamente. El hebreo detrás de la palabra Señor es YHWH, el nombre sagrado de Dios.
Y en todo el libro, Job se refiere a Dios no como una deidad distante, sino como un Señor justo, personal y soberano. Anhela hablar con Él, desea defender su causa, y hasta declara con fe: sé que mi Redentor vive, y que al final se levantará sobre la tierra. Job 19:25. Esto es contundente. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que Job tenía un conocimiento íntimo y real de Dios. No lo veía como una deidad tribal, ni como un Dios entre muchos, sino como el Redentor viviente. Y aquí está la clave. Los amigos de Job, aunque imperfectos, también hablaban de Dios. Discutían cuestiones morales, espirituales, tal como lo hacemos hoy. Esto significa que el conocimiento de Yahvé, de un creador justo y personal, no se limitaba a Israel. Era conocido, debatido y adorado por personas de todo el mundo antiguo. Y esto no debería sorprendernos. Después de todo, Dios creó a todas las personas, no solo a una nación. Romanos 1:19-20 refleja esta verdad. Lo que se puede conocer sobre Dios es evidente para ellos, pues sus atributos invisibles se han percibido claramente desde la creación del mundo. Romanos 1:19-20. Las huellas de Yahvé están en todas partes. Así que, ya sea que estemos viendo a Job, Melquisedec, Jetro o Abraham, vemos lo mismo: Dios se revelaba y la gente respondía. Pero ahora, analicemos esto y exploremos por qué es importante para ti y para mí hoy. Aquí tenemos una figura que realmente desafía nuestras expectativas: Balaam. Uno de los personajes más desconcertantes de la Biblia. Un hombre fuera de Israel, con motivos cuestionables, pero que, de alguna manera, era capaz de escuchar directamente a Yahvé. Analicemos más de cerca. Dios vino a Balaam y le preguntó: ¿quiénes son estos hombres que te acompañan? Números 22:9. ¿Entendiste? Dios vino a Balaam, no en un sueño vago, ni en una simple impresión espiritual, sino en una conversación directa. Tal como le habló a Abraham, a Moisés y a los profetas. Y Balaam responde en el versículo 13: vuelvan a su tierra, porque el Señor, Yahvé, no me ha permitido ir con ustedes. Números 22:13. Ahora, detente. Esto es asombroso. Balaam, un no israelita que vivía en la región de Tor, cerca del Éufrates, actual Siria o Mesopotamia, usa el nombre del pacto de Dios, Yahvé. No dijo un Dios, ni Elohim, ni una divinidad genérica, dijo Yahvé. El nombre sagrado y personal revelado a Moisés en la zarza ardiente. Entonces, aquí está la gran pregunta. ¿Cómo conoció Balaam la voz de Yahvé? ¿Cómo aprendió a reconocerla tan claramente que, al menos al principio, la obedeció? ¿Y por qué Yahvé elegiría hablar con alguien fuera de su pueblo del pacto? Las respuestas son misteriosas y profundamente reveladoras. Aunque Balaam finalmente demostró ser codicioso, orgulloso y espiritualmente comprometido, como se describe más adelante en 2 Pedro 2:15 y Apocalipsis 2:14, su papel inicial todavía revela algo crítico. Dios se estaba revelando mucho más allá de las fronteras de Israel. Su nombre, su voz, su poder eran conocidos incluso por los profetas gentiles. Y es importante entender esto: Balaam no era justo, pero estaba espiritualmente consciente y Dios eligió hablarle. Incluso cuando Balaam fue contratado por el rey Balac para maldecir a Israel, Dios convirtió sus palabras en bendiciones. ¿Cómo puedo maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo denunciar a quien el Señor no ha denunciado? Números 23:8. Balaam termina declarando algunas de las profecías más hermosas sobre el futuro de Israel, incluyendo una visión mesiánica. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel. Números 24:17. Así es, este profeta extranjero, defectuoso, es usado para proclamar una visión de Jesús, el Rey venidero. Es confuso. Es complicado. Pero nos muestra algo poderoso.
La voz de Yahvé no está limitada por ubicación, linaje o planes humanos. Incluso cuando las personas intentan manipular a Dios para su beneficio personal, sus propósitos aún prevalecen. Y la historia de Balaam nos recuerda que Dios siempre ha tenido una agenda global. Se estaba revelando mucho antes de que Israel se convirtiera en una nación y continúa haciéndolo hoy. Entonces, ¿por qué importa todo esto? ¿Por qué es importante saber que Yahvé fue adorado mucho antes de Israel? ¿Y que su nombre era conocido por personas como Job, Melquisedec, Jetro, Balaam y otros? Aquí está el porqué. Porque nos recuerda que el corazón de Dios siempre ha sido para todo el mundo. No solo para una tribu. No solo para una familia. No solo para una nación. Desde el principio, Yahvé se estaba dando a conocer a cualquiera que lo buscara. Desde la salida del sol hasta su puesta. El nombre del Señor debe ser alabado. Salmo 113:3. Él estaba trabajando a través de corazones tranquilos en tierras olvidadas. Hablando a aquellos fuera del foco de atención. Llamando a la gente a sí mismo, incluso antes de que un pacto fuera escrito en piedra. Esto significa que la historia de Dios es más grande de lo que pensamos. Y tú sí eres parte de esa historia. Tal vez siempre pensaste que Dios solo trabajaba a través de ciertas personas. Tal vez te sentiste como un extraño, como si no vinieras del entorno correcto. O como si no conocieras todas las tradiciones adecuadas. Pero aquí está la verdad. Dios te ve. Él ha estado tratando de encontrarte mucho antes de que tú lo buscaras. Así como le habló a Job. Así como caminó con Enoc. Así como llamó a Abraham desde una tierra pagana. Él te está llamando a ti hoy. Y la belleza del Evangelio es esta. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Ese nombre es Yahvé. Y en el Nuevo Testamento, ese nombre se nos revela en su Hijo, Yeshua Jesús. Cuyo nombre significa, yo, Yahvé, salvo. Entonces, ¿qué harás con este misterio? ¿Lo buscarás, incluso si estás fuera de los límites habituales? ¿Escucharás su voz, como tantos lo hicieron antes de que Israel existiera? ¿Responderás al Dios que ha estado llegando, a través de siglos y culturas, para encontrarte a ti? Si este mensaje despertó algo en tu corazón, déjanos saber en los comentarios. ¿Qué parte te sorprendió más? Nos encantaría escuchar tus pensamientos y caminar contigo en este viaje. Gracias por acompañarnos hoy, mientras exploramos una de las verdades más pasadas por alto en la Biblia. El misterio de la adoración a Yahvé antes de Israel. Y recuerda, la historia de Yahvé no comenzó con Israel. Y no termina contigo. Continúa a través de cada corazón que le dice sí. Hasta la próxima vez.